Bueno, entonces estamos en funciones sobre listas. Ya vimos cómo hacer ciertas funciones. Ahora, eh, ¿con qué viene dotado ya Scala para hacer cosas con listas? Entonces viene con unos métodos para acceder a elementos y sublistas rápidamente. Es bueno conocer. XS.length le devuelve el número de elementos que tenga la lista XS. Punto last devuelve el último elemento de la lista XS. Si XS es vacía, entonces hay una excepción porque no hay un último elemento. XS.init, entonces devuelve una lista con los mismos elementos de XS salvo el último. Lanza la excepción si XS es vacía. Este last y este init son como el revés de head y de tail. Head es el primero, tail el resto. En cambio, last es el último e init el inicio de la lista, sin el último. Realmente no son, o sea, no son cosas que uno use mucho. Take n es una lista con los primeros n elementos de XS. O sea, dice, tome los primeros n elementos de XS. Si tiene menos, toma los que haya ahí. Eso es como para coger una sublista de una lista. No es que, o sea, siempre devuelve una lista con esos elementos. No es que todo esto es inmutable. No es que esté cogiendo la lista original y podándola, quitándola, no. Devuelve una nueva lista con esos elementos. Drop n es quite los primeros n elementos de la lista y devuelve el resto después de quitar los primeros n. O sea, drop 1 es equivalente a tail. Quita el primero y devuelve el resto. Drop 2 quita los dos primeros, devuelve el resto. Y así, drop n quita. Pero devuelve una lista. Y XS de n es como una manera de acceder al enésimo elemento de XS. Entonces, déme el enésimo. Pero no es que él acceda directamente porque las listas no tienen índices directos como los arreglos, sino que él tendrá una manera de responder quién es el enésimo. Eh, Estos eran para acceder a elementos y sublistas. Y creación de nuevas listas. Por ejemplo, XS más YS concatena las dos listas. Es la lista que consiste de todos los elementos de XS seguidos de todos los elementos de YS. Se llama concatenación. Pero es una lista con los elementos de aquí y los elementos de aquí en ese orden. Reverse, los elementos de la lista, pero en el orden inverso. Update NX, una lista con los mismos elementos de XS salvo el enésimo que ahora es X. O sea, como que es la misma lista XS, pero dice cambia el N por este. Pero realmente no es que lo cambien, crea una nueva lista con los mismos elementos que la otra, pero en la posición N tiene X y no el que había. Pero no es que haya ido a la lista y haya cambiado, porque son inmutables, insisto. No, él no accede a los elementos de la lista para cambiar. Para buscar elementos, entonces está el index of, que dice es, devuelve el índice del primer elemento en XS, que es igual a X. Como puede haber repetidos, entonces index of X devuelve dónde está, en qué índice está. Y si no aparece en ninguna parte, devuelve -1. Y contains X devuelve true si X está dentro de XS y false si no. O sea, devuelve, busque el índice de X y si es mayor o igual que 0 es porque estaba ahí adentro, porque si no sería -1. Eso es en cuanto a métodos predefinidos. Eh, eh, ¿Cómo implementar funciones sobre listas? Ya vimos unas, por ejemplo, el last y el init. Eh, ¿Cómo sacar bueno, sacar la cabeza es muy fácil, pero digamos que sacar el último, ¿qué tan difícil es? ¿Qué tanto me puede demorar sacando el último? Entonces aquí hay una forma de sacar el último. Dice, coja la lista y mire, si la lista es vacía, entonces no hay último. Diga error, me está pidiendo el último de una lista vacía. Si la lista tiene un solo elemento, pues devuelva ese elemento. Y si la lista es cualquier otra cosa, fíjense que para eso sirve el comodín, para decir esto, y si no, entonces en lugar de poner el comodín. En cualquier otro caso, entonces devuelva el último de la cola. ¿Cuántas operaciones hace esto para encontrar el último? Si la lista tiene 10 elementos, entonces mira si la lista es vacía, no, mira si es de uno, no, entonces dice saque el último del resto, o sea, de 9. Entonces saca el último del resto, o sea, de 8, el último del resto, o sea, de 9.
hace 9 llamados a último, no sé si 10, 9, y ya en el último llamado devuelve cuando es un solo elemento, devuelve el que es. Entonces se va a demorar, es proporcional al tamaño de la lista. Si la lista es muy grande, se demora eso. ¿Cómo implementar init? Es el que devuelve el primero sin el último. La primera parte de la lista sin el último. Entonces, de nuevo, si la lista es vacía, entonces no hay un init de la lista vacía, porque no hay un último. Si la lista tiene un solo elemento, ¿qué debería devolver? La lista vacía. Pues init empieza, solo le queda. Y si no, ¿qué debería devolver? ¿Qué debería devolver? ¿Qué? Mauricio. Necesito que vuelva init, ¿cierto? O sea, el primero va a quedar. Y hay que quitar ese el último. Entonces aquí estoy en el caso en que son dos elementos o más. Entonces el primero tiene que quedar. Y del resto hay que quitar el último. O sea, es el primero con el init del resto. Una cosa así, diría yo. Ensáyenlo en sus casas para que les funcione. La concatenación. Dadas dos listas, ¿cómo concatenaría dos listas? Entonces está fácil. Si la lista, entonces mire, dice, coja la primera lista. Si la primera lista es vacía, pues da la segunda, porque no hay nada que concatenar. Pero si la primera lista no es vacía, sino que empieza por X y continúa por ZS, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la concatenación empieza por X y continúa por la concatenación de ZS del resto de X con YS. Fíjense que escribir recursivamente es algo muy sabroso. Lo que pasa es que entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál se podría hacer más rápido? ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Cuántos pasos hace esto para concatenar una lista? Digamos que la primera lista tiene 10 elementos. ¿Qué pasa? Entonces él dice, como tiene 10, entonces hago cons del primero con cuotas de una de 9, luego una de 8, una de 7, una de 6, una de 5. O sea, hace tantos cons como la primera tenga. Pero apenas llega a vacío con Y, se devuelve la segunda. O sea, se demora lo que se demore, lo que es la longitud de la primera lista. Pero bueno, aquí en este curso no estamos para averiguar complejidades de cosas, son preguntas para retarles del intelecto y cuando vean análisis de algoritmos ustedes se van a preocupar por eso. Eso es el próximo semestre. El reverse, el inverso de una lista. Entonces, pues si la lista es vacía, da la misma lista porque da vacío. Si la lista tiene un solo elemento, da la misma lista porque tiene un solo elemento, no invertida es la misma. Pero si no, si empieza por X y continúa por YS, entonces uno podría hacer algo como esto. Invierta el resto, ya tiene la lista invertida, y métale a X de último. Pero ¿cómo se va a meter a X de último? Si no tenemos una función para meter a X de último. Entonces lo que hace es concatenarlo con la lista que tiene un solo elemento X. Entonces queda de último. ¿Mm? ¿Se podría hacer más rápido el reverse? La respuesta es sí. Piensen cómo lo harían. Podría hacer un reverse iterativo. Les cuento. Este es recursivo. De hecho, no hemos visto, este es recursivo. Hace un reverse y luego hace una concatenación, luego es recursivo lineal. ¿Sí? Este de aquí hace, hace un concat recursivo y luego hace un cons, luego también es recursivo lineal, porque lo último que hace no es. Entonces, siempre que le pregunten a uno se puede hacer mejor, piensen si se puede hacer iterativo. Hay una función que a veces es útil que se llama aplanar. ¿Qué significa aplanar? Significa eh, que a veces uno tiene listas de listas o listas muy desordenadas, listas de listas de listas de listas de con listas con un poco de cosas. Y uno solo quiere saber qué es lo que hay adentro, no quiere saber la estructura realmente, sino qué elementos hay adentro. Entonces, aplanar es quitar todas las listas que hay por ahí y poner solo los elementos que hay en la lista. Es devolver una lista solo con elementos. No importa que haya listas de listas de listas, me interesan los elementos, no me interesan las listas. Entonces, eso es lo que hace aplanar. Eh, También aquí dice que las listas pueden ser de diferentes elementos, pero ya los mostré. Entonces, aplanar.
los elementos de una lista. Entonces, coge la lista. Si la lista es vacía, entonces devuelve la lista vacía porque no hay nada que aplanar. Si la lista empieza por Y y continúa por el resto de la lista, entonces, primero que todo, Y podría ser un elemento o podría ser una lista. Si es una lista hay que aplanarla. Pero entonces es lo que empieza aquí. Coge S y mira si según sea Y. Si Y es una lista, entonces, si Y es la lista vacía, entonces no tiene ningún elemento adentro. Entonces devuelva lo que habían aplanar Y. Pero si Y si es una lista que empieza por Z y continúa por ZS, entonces se tiene que aplanar primero esa lista. Y el resultado de aplanar lo concatena con aplanar el resto. Si no, quiere decir que esa cosa no era una lista. Entonces la devuelve, dice, pues es un elemento. Y lo concatena con aplanar el resto. ¿Cómo la ven? ¿Quieren ver aplanar? Venga, vamos a aplanar. Está por aquí. Aplanar. Si la lista es vacía, devuelve la lista vacía. Si la lista tiene al menos un elemento y el primer elemento es una lista vacía, entonces devuelva solamente aplanar el resto. Si el primer elemento es una lista con elementos, entonces aplánela. Y luego concaténelo con aplanar el resto. Y si el primer elemento no es una lista, entonces devuelva el elemento y aplane el resto de la lista. Entonces, vamos a poner a correr aquí. Es que no me gusta utilizar esa interfaz de IntelliJ porque a veces se demora haciendo una pendeja. En cambio, cuando yo uso el terminal, eso lo hace rapidísimo. Bueno, ya lo hizo. Entonces, miren, la lista era una lista que tiene un elemento que es una lista con unos, un 2, una lista que tiene 3, 5, 8. Entonces necesitamos los valores de 1, 2, 3, 5 y 8. Entonces está el 1 dos veces, el 2, el 3, el 5 y el 8, pero ya aplanados, o sea, no hay estructura. Eso es lo que es aplanar. Es una función que se usa con alguna frecuencia en algunos casos. Son funciones sobre listas. Muchos sobre listas va a haber montones de funciones y todas las que vienen predefinidas y todas esas cosas. Entonces, ahí acabamos listas. ¿Por qué estuvimos viendo listas? Recuerden, porque todas esas funciones sobre listas, aunque se pueden hacer con tail, head y isempty, es mucho más económico hacerlo con reconocimiento de patrones, económico en líneas, mucho más expresivo.